Vamos con el juego de Trump, ¿no? Entender lo que está sucediendo en Estados Unidos y entender también cómo es que sea Europa quien paga la guerra, ¿no? Mientras Estados Unidos sigue llevándose la fábrica de alguna manera, porque Europa, paradójicamente, está financiando la derrota de Ucrania. Y porque sabemos que pierde competitividad y se hunde en una gran recesión toda Europa, mientras Estados Unidos intenta al menos reindustrializarse a costa de sus socios europeos, ¿no? Y para mí Europa está pagando la guerra como si fuera una guerra propia. Yo creo que no se da cuenta que se queda con nada más que con los escombros. Ucrania, todos estamos viendo que se desangra en el frente y aunque muchos no lo admitan, Rusia consolida posiciones y la Unión Europea sigue firmando cheques sin fondo, ¿no? Para una causa que claramente no controla. Y la propaganda habla de resistencia, de unidad, pero en la práctica la industria europea se paraliza. Ustedes podrán decirme si estoy equivocada, principalmente los que están viviendo ahí. La inflación, que era algo propio de nuestros lares, ¿no? Propios de nuestra región, por lo menos de la Argentina, y hoy la inflación está devorando los salarios europeos y las sanciones están convirtiéndose en un boomerang. Y mientras tanto, del otro lado del Atlántico, ¿no? El presidente Donald Trump juega su partido con esta frialdad que lo caracteriza, esta frialdad de un empresario. Porque lo que hace, él se corre del frente europeo, ¿no? Él despliega poder militar en el Caribe, lanza un arancel de 100% contra los medicamentos europeos. ¿Qué podemos esperar de esto? ¿Cuál es el resultado de estas cuestiones? Es muy sencillo. Europa pierde soberanía y competitividad, mientras Estados Unidos, de alguna manera, o por lo menos intenta reindustrializarse, que es el objetivo final de Donald Trump. Él lo que quería era cerrar Estados Unidos, volver a reindustrializar. Él quería como un renacer, ¿sí? Él ahora está intentando atraer inversiones, absorber las fábricas que huyen, ¿no? De un continente con crisis. Pero es esto. Y yo creo que él sigue todavía con este pensamiento, con esta cuestión de cerrarse, de reindustrializarse, pero hay que ver si dentro de este mundo multipolar va a tener esta oportunidad, porque este siempre fue su sueño, reagruparse, hacerse fuerte nuevamente. Por eso América para los americanos, ¿no? Porque él quiere un Estados Unidos fuerte. Hegemónico, yo creo que nunca fue su idea. Creo que él siempre supo que Estados Unidos iba a dejar de ser el gendarme del mundo. Pero al menos pienso que quería un Estados Unidos fuerte para poder ser un actor y un jugador importante en este nuevo tablero mundial. Entonces, hoy lo que vemos en definitiva entre Estados Unidos, con Estados Unidos y Europa es un contraste brutal, porque mientras la Unión Europea financia la derrota, gasta en armamento que no produce claramente y se endeuda para sostener una guerra que no gana y al mismo tiempo está condenando a su gente a un invierno de inflación, de desempleo, frío en todos los sentidos. Y Washington, en cambio, obtiene de cierta manera lo que estaba buscando, ¿no? Podemos considerar, Marcelo me va a poder decir si es cierto o no, podemos considerar
que lo que quería en este caso era consolidar su industria y mantener a Europa como un satélite político y económico. Entonces yo creo que para arrancar el programa de hoy, yo creo que el mensaje es muy claro: Europa sangra, Trump gana y la historia vuelve a repetirse, ¿no? Los imperios no libran guerras para salvar a nadie, sino que las libran para quedarse con el botín. Y en este caso yo creo que Estados Unidos estaría conformándose con un botín para quedarse como un actor más de importancia en el nuevo mundo multipolar. Vamos a tratar de hacer una mirada nuevamente sobre Donald Trump y tratar de entender qué está haciendo, no porque particularmente sea tan importante Trump como persona, pero sí lo es por su función, y básicamente lo que haga Estados Unidos es importante, es clave en, en esta situación, porque parecería que otra vez se está tensando la situación militar en el hemisferio norte. Y la pregunta es si Trump realmente cambió o se está haciendo el tonto. O en realidad hay algo más detrás de lo que está pasando. Yo no soy muy afecto a las lecturas lineales, no soy muy afecto a que si Trump dice algo hay que tomarlo literalmente y no entender qué quiso decir o qué subyace detrás. Entonces vamos a tratar de ahondar en algunas de las cositas que pasaron en las últimas horas para tratar de entender cuál es la verdadera jugada de Trump, ¿no? A qué está apostando el presidente estadounidense. Trump aparenta adherir a las locuras del almirante Kellogg, ¿se acuerda? Ese que decía que básicamente Ucrania estaba ganando la guerra y que Rusia la perdía, y que Rusia tiene una economía endeble, por lo tanto no puede sostener eso, es una economía que no estaría entre las 50 naciones más desarrolladas, una serie de cosas por el estilo ha dicho Kellogg, y que parece que es lo que ha tomado Trump, ¿no? Y lo lleva hasta casi un extremo. Pero claro, si uno esto como decíamos, lo llevamos hacia un extremo, ¿no? Si realmente es como dice Trump, y no, Rusia, la economía es un desastre, Rusia ya no puede más, Rusia está 3 años y medio para hacer unos pequeños avances en Ucrania. Ya sé que vamos a pasar por alto determinadas chicanas, como ellos estuvieron 20 años en Afganistán y se tuvieron que ir, y Estados Unidos no gana ninguna guerra seria desde la Segunda Guerra Mundial, una guerra que ganó además por el apoyo de Rusia, China y otros países. La realidad es que si uno lleva al límite esta posibilidad, lo que termina diciendo Estados Unidos, finalmente está ganando la guerra Kiev, y si no la está ganando, la puede ganar si tiene voluntad, si tiene el apoyo europeo. Entonces, ¿para qué Estados Unidos tendría que poner más? Si total la pueden ganar ustedes. Ustedes dicen que la pueden ganar, que hay posibilidades. Nos han venido diciendo eso desde que Trump es presidente. Bueno, listo. Paguen, compren las armas en Estados Unidos. Si Estados Unidos, entre paréntesis, podría fabricar la cantidad de armas que se van a necesitar. Y listo, háganse cargo. Pero claro, una cosa es lo que dice Trump y otra cosa es lo que hace Trump. Y vuelvo a insistir con eso, porque esto pasa mucho en política exterior, pero pasa mucho más con Donald Trump. Me parece interesante analizarlo un poquito más en profundidad y ver algunos pequeños detalles. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se acaba de presentar un proyecto de resolución, lo presentó Francia, Alemania, Ucrania y el Reino Unido, podríamos decir el cuarteto más belicoso junto con Polonia y bueno, con esos pequeños países que son los bálticos, que tienen una enorme agresividad, pero bueno, poco músculo.
Y ellos piden ahí básicamente un alto fuego inmediato, la liberación de los rehenes, el fin incondicional de las restricciones de ayuda humanitaria que pone Rusia en algunos territorios donde está necesitando una tregua a Ucrania, reafirma la integridad total de Ucrania, incluyendo por supuesto Crimea, y le exige a Rusia que haga ya significativas negociaciones. ¿Qué pasó? El representante de Trump dijo que sí, apoyó, participó activamente en toda la discusión, pero luego, curiosamente, vetó la resolución. O sea, la resolución ni siquiera tuvo que vetar China o la propia Federación de Rusia, sino la vetó Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos veta lo que presentan sus aliados más íntimos, que se supone que es la política que ahora está girando Trump? Porque según dijo el enviado de Estados Unidos, lo que buscaban era priorizar la mediación directa, no encorsetar el impulso diplomático ni empeorar las tensiones. O sea, básicamente desactivó la iniciativa europea Estados Unidos. Y de esta manera, ¿qué hace? Le da tiempo a Rusia para que siga avanzando en el frente ucraniano. Y Europa queda básicamente expuesta a una realidad muy complicada, que es la de tener que financiar el esfuerzo bélico en Ucrania para contener a Rusia y hacerlo sin el paraguas estadounidense, porque Estados Unidos ya dijo que no pone plata, Estados Unidos está buscando retirar las tropas de Europa y Estados Unidos ahora les veta una resolución. Pero ¿cuál es el juego entonces de Estados Unidos? Por eso, a veces es difícil cuando yo hago este tipo de planteos que se entiendan, porque muchas veces uno va en contra de la corriente mayoritaria de los medios y analistas, que enseguida se montan y bueno, Trump es al final, alguien más, es el agente del imperio, es aquel que decide ahora cambiar de idea, en definitiva siempre había pensado lo mismo, está tratando de hacer un engaño a Rusia. Pero cuando uno ve en detalle lo que está pasando, hay algunas dudas entonces, ¿no? Y no se me ocurre solo, y por eso digo, y es un poco difícil encontrar la corriente porque uno lo dice como es el único que dice, o uno de los pocos que dice, otro que anda más o menos en esta sintonía Jalife. Pero la mayoría piensa otra cosa, y no se detiene a discutir eso, sobre todo en los más media, y lo que termina pasando es que, claro, cuando todos van en un lado y uno va en sentido contrario, o unos pocos van contra la corriente, es como que hay una inercia en la credibilidad de decir, bueno, che, si todos dicen esto y hay uno o dos que dicen lo contrario, no se van a equivocar todos. Kaja Kallas, la nueva jefa de la diplomacia exterior europea, pincha el globo y tal vez adscribe a esta teoría, ¿no? ¿Qué dijo? Dijo que la Unión Europea sola, que Europa, porque también está el Reino Unido, no pueden sostener la carga de Ucrania. Esto no lo dijo Putin, no lo dijo Xi Jinping, no lo dijo alguien con vocación antiimperialista, lo dice uno de los representantes de los sectores más rígidos, duros y agresivos de la Unión Europea. Y esto se da en el marco, dice Kallas, en el marco de sociedades nerviosas por el riesgo de la extensión de la guerra. Básicamente, ¿qué es lo que está diciendo doña Kaja Kallas? Hay un retroceso psicológico y político de Bruselas que finalmente ha hecho como esos perros, ¿vieron esos perros que uno va por la calle y salen corriendo y gritando y se van contra la reja? Y no sé si habrán visto alguna vez en algunos videos en las redes sociales, que por ahí ese mismo perro que se quiere comer todo, le van abriendo la reja despacito y vos vas viendo como el perro se va ubicando siempre detrás de la reja y cuando la reja termina por abrirse por completo, se queda mirando y se calla y se hace el tonto. Bueno, eso es lo que le está pasando a Europa.
Europa está diciendo queremos la guerra, vamos a la guerra, tenemos que destruir a Rusia, Rusia tiene que ser derrotada militarmente. Y claro, cuando Estados Unidos empezó a correrse, apareció la realidad. Ahora hay que enfrentar a Rusia prácticamente solos, porque Estados Unidos les va a dar armas si las pagan, pero Estados Unidos no se va a comprometer mucho más allá de eso. ¿Y alcanza eso para enfrentar a Rusia? ¿Y alcanza eso para enfrentar a Rusia con sociedades indecisas, por no decir que están más bien pensando que no quieren una guerra? No, evidentemente no alcanza. Y entonces Bruselas se ve realmente de un momento al otro enfrente de una realidad y no sabe cómo salir de ese problema que ellos mismos han generado. Algunos dirán, no, pero tiene razón, porque Estados Unidos ha ganado la guerra y Rusia no tiene capacidades. Nosotros venimos insistiendo en que esto no es así. No hemos hablado mucho más de la guerra porque hay muchos canales que están especializados en el teatro militar, lo hacen muy bien su trabajo. Y la verdad no vale la pena seguir abundando en tanta maniobra militar que son tediosas de explicar, pero la realidad es que firmemente el ejército ruso sigue avanzando y uno tras otro van cayendo los lugares donde Ucrania intentaba presentar resistencia y las bases con mercenarios de la OTAN, que básicamente son mercenarios en realidad, son muchas veces aparte tropas camufladas, están volando por los aires ante los misiles y drones rusos. En esas circunstancias apareció un profesor que se llama Meijermer, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago. Fíjense de qué estamos hablando, ¿no? Y básicamente lo que dice este profesor, analizando la situación, es que el balance finalmente giró a favor de Rusia en lo que tiene que ver con el uso de drones, artillería y planeadoras. Al principio de la guerra, sí es cierto, los ucranianos sorprendieron con los drones, los rusos se adaptaron rápidamente y comenzaron no solo a poner a raya los drones ucranianos, sino comenzaron a utilizar drones propios, aprovecharon la experiencia iraní con los Shahed, y finalmente Rusia se transformó en una verdadera potencia militar en el uso de drones. Los drones rusos entonces básicamente cortan las líneas de abastecimiento ucranianas en el frente, y junto, porque en general son acciones combinadas con misiles, ¿no? Golpean la base industrial ucraniana. Esto funciona más o menos así, según nos explica Milsheimer. La inteligencia rusa detecta donde se están construyendo las fábricas de misiles, de drones, de municiones ucranianas, y a partir de allí deja que el trabajo prosiga hasta que la fábrica está a punto de empezar a producir, cuando se instalan las maquinarias, cuando se entrena el personal, cuando está todo listo para empezar a producir, simplemente aparece un dron o aparece un enjambre de drones o aparece un misil o aparece una combinación de ambas y la industria pasa a mejor vida. Por lo tanto, Kiev nunca consigue ampliar su base industrial para la guerra, la cual va mermando y tiene que ser reducida en tamaño porque cualquiera que detecte, cualquier instalación que detecta a Rusia termina volando por los aires. Por lo tanto, esto ha sido absolutamente determinante para que Rusia pueda sesgar la posibilidad de que Ucrania tenga una base industrial militar amplia. La defensa ucraniana no tiene capacidades para interceptar esta combinación de misiles, drones y bombas planeadoras. Y tengamos en cuenta también que Occidente puso lo mejor que tenía, sistemas Patriot, sistemas IRIS-T, nada funcionó para detener los ataques rusos.
Y además ahora Rusia, bueno, está yendo un poquito más allá, también dice el mismo profesor, golpeando los nodos de infraestructura ferroviaria ucraniana, básicamente impidiendo el transporte de municiones al frente. Entonces, no solo la Unión Europea va a tener que comprar las armas, también las va a tener que hacer llegar al frente de batalla y va a tener que proveer de soldados, porque simplemente los soldados ucranianos ya son pocos, no están en condiciones de luchar y tienen una moral por el piso. Las armas no van a servir mucho si llegan a las capitales europeas, pero luego no se pueden entregar o se entregan con cuentagotas. Vemos los generales de la OTAN diciendo que van a llegar en cantidades gigantescas las armas al frente, lo cual parece más una expresión de deseo, como tantas que han tenido, que una realidad. Es decir, el frente ucraniano está colapsando y si Rusia llega al Dnieper, como es lo que está haciendo, Kellogg y los neoconservadores van a quedar expuestos. Es un relato de que Rusia es un paísito menor que no puede enfrentar a la OTAN. Y ahí se caerá ese discurso que ha tomado Trump de hablar de Rusia como tigre de papel. Que entre paréntesis, Peskov le contestó que Rusia no se equivoca, Rusia no es un tigre, Rusia es un oso y que los osos no son de papel. Macron, macro y solvencia en los relatos, eso es lo que le está faltando a Occidente. ¿Por qué Rusia se está cayendo, la economía está colapsando, como dice Trump? Veamos qué números se conocen. El PIB de Rusia este año está creciendo el 1,8%, es menos que el 4% que había crecido en 2024, pero esto no responde a las sanciones de Occidente, no, por lo menos no directamente, no responde a la guerra en sí, sino en realidad responde a las políticas coercitivas monetarias que utiliza el Banco Central ruso, con una directora al menos polémica, podría decir, con una visión muy ortodoxa de la economía. La inflación rusa está por debajo del 10%, o sea, es de un dígito. Hay un muy bajo desempleo, prácticamente podemos decir que Rusia tiene pleno empleo, de hecho, es más, estaba sufriendo casi escasez de mano de obra. Y lo más llamativo, la relación entre deuda y PBI es del 19%, o sea, la deuda externa de Rusia no llega al 19% de su Producto Bruto. Y esto es un enorme contraste con lo que pasa en todo Occidente, donde bien el país mejor posicionado, y por mucho, es Alemania, que tiene apenas el 60% de ratio de endeudamiento contra el 19% de Rusia. Los salarios reales de Rusia crecieron el año pasado el 8,7%, llegando al máximo de los últimos 16 años, y si bien este año han sufrido una pequeña desaceleración del 3%. Mientras tanto, si vemos la economía pujante y avasalladora del mejor país del mundo, según Donald Trump, nos encontramos con que el PIB en realidad se está enfriando, proyectan 1,5 aproximadamente por debajo de cero, o sea, un crecimiento negativo, un achicamiento. La inflación está entre el 3 y el 4%, casi el doble de lo que estima la Reserva Federal que es necesario, que es el 2%. El desempleo subió del 3,8 al 4,4 y muchos dicen que se maquillan las cifras. Y que la política de aranceles y barreras terminó por enfriar la actividad económica, presionando inclusive sobre lo que tiene que ver cómo es la inflación, ¿no? Dado que, bueno, esos aranceles golpean en la economía estadounidense. Y sobre todo, el ratio de deuda sobre el Producto Bruto Interno es del 126% contra el 19% de Rusia. O sea, proporcionalmente, Estados Unidos está 6 veces más endeudada que Rusia. Rusia tiene mucho margen para endeudarse, para continuar la guerra. No sabemos cuánto es el margen que le queda a un país como Estados Unidos, que solo paga de intereses por año $1 billón.
La conclusión es que básicamente Rusia no está colapsando como dijo Trump. Eso es parte de una propaganda que no sabemos bien si Trump la cree o si Trump la utiliza. Pero la realidad es que no. ¿Por qué decimos si Trump la utiliza? Porque Trump, a partir de eso, está diciendo, bueno, la economía de Rusia no va más, militarmente prácticamente no avanzan, entonces, ¿para qué vamos a ir nosotros a meternos en esa guerra? Resuelvan ustedes, europeos, que pueden. Si ustedes quieren, pueden. No nos pidan a nosotros que lo hagamos. Y es un tema, y es un tema. ¿Qué más les sirve eso? Les sirve por otra razón. Porque Washington está en un proceso de reposicionamiento geoestratégico. Por un lado, está con la idea de que necesita tener más presencia en la zona de Asia-Pacífico, aunque con ciertas precauciones, porque creo que cada vez hay más sectores conscientes en Estados Unidos que no pueden enfrentar a Rusia en una guerra en el mar oriental de China o en las proximidades. Y están tratando, por lo menos por lo que estamos viendo, de generar un despliegue en la zona del Caribe. Precisamente la excusa en este caso es Venezuela. Hay un despliegue importante de buques, están los destructores Jason Dunham, el Gravely, el Samson y el Stockdale. Hay un crucero, el Lake Erie. Hay un buque costero del litoral, el Minneapolis y el San Paul. Hay anfibios, el Iwo Jima, el Fort Lauderdale, el San Antonio, y hay un submarino de ataque que es el Newport News. Y eso es interesante porque también han posicionado una fuerza terrestre o anfibia de 4.500 efectivos con 2.200 marines. Tienen un despliegue de aviones F-35B, de los Osprey, esos avioncitos que muchos los consideran poco seguros, de MQ-9 Reaper y de los P-8 Poseidón. Básicamente es un despliegue más que importante que se hace con la idea de dar golpes selectivos a los grupos narcos. Pero la verdad es un despliegue militar realmente absurdo. Es matar también moscas a cañonazos para cazar a unos narcos, hacer semejante despliegue de una escuadra naval. Parece una verdadera locura. ¿Qué es lo que se lee entre líneas? Por un lado, una posibilidad es que Estados Unidos quiera dar una señal interna a Venezuela para que las Fuerzas Armadas se rebelen contra el gobierno de Maduro. Y la otra es que en realidad se trate de hacer una demostración de fuerzas para unas futuras negociaciones y poder obtener concesiones de Venezuela. La cuestión es que esto no queda muy en claro, pero sí lo que queda en claro es que parece una actitud demencial cualquier intento de avance sobre Venezuela, y ha recibido como respuesta la firma del Tratado de Asociación y Cooperación Estratégica en septiembre del 2025, preliminar a la Asamblea Nacional, y un diálogo político de alto nivel que ha crecido en defensa, energía, tecnología y comisiones de supervisión. Ha aumentado la base industrial y tecnológica militar venezolana, se hace la producción local de los AK-103, hay cooperación en drones y guerra electrónico y hay cadetes venezolanos entrenándose en Rusia en técnicas y tácticas avanzadas. Además, Venezuela pertenece al marco de los BRICS,
y esto también le da un paraguas en lo que tiene que ver con las armas, la energía y la evasión de sanciones. O sea que en definitiva lo que hay es una disuasión cruzada. Washington recibe el mensaje de que Moscú también está presente ahí. Y no solo está Moscú, también está Irán detrás, y está China, y está Turquía, que es un país que sigue con esa ambigüedad estratégica y que firma un acuerdo nuclear con los Estados Unidos, mientras se apoya en los BRICS y la OCS. O sea, Turquía juega en todas las canchas. Una cosa llamativa y que están criticando en Estados Unidos es los problemas que hay de organización en las Fuerzas Armadas. El ejército de Estados Unidos hoy cuenta con 1.131 generales. Podía desglosarlos en las 6 fuerzas que lo integran: Ejército, Fuerza Aérea, Marina, Marines, Fuerza Especial y Guardia Costera, pero lo importante es que esos 1.131 generales corresponden a razón de 1.768 efectivos por cada uno. O sea, cada general o almirante tiene 1.768 efectivos en promedio. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos contaba con 2.000 generales, pero había una pequeña diferencia. Las tropas estadounidenses eran de 12 millones, lo cual nos daba un coeficiente muy, muy diferente al actual, y esto demuestra, entre otras cosas, que hay un problema en lo que tiene que ver con un ejército sobresaturado de altos cuadros. Es decir, hay demasiadas promociones que deben responder más a cuestiones políticas que al el efectivo control de las fuerzas militares en cuestión de guerra. Dado que son 6.000 efectivos por cada general. Pasaron de 1.768 a 6.000, o al revés diríamos. Pasaron de tener 6.000 en la Segunda Guerra Mundial para un ejército que había ganado una guerra, que fue la última gran guerra que gana Estados Unidos, a 1.700 en la actualidad, lo cual habla de una especie de burocratización del ejército. Y mientras tanto se va dando una tensión, probablemente con la intención europea de arrastrar a Estados Unidos dentro del conflicto en Ucrania, y aparecen violaciones del espacio aéreo denunciadas por Estonia, por Polonia, que Rusia las niega, ¿no? Y allí aparece Rutte diciendo que puede haber derribos caso por caso, o sea, que pueden analizar y derribar. Y a Trump, cuando le preguntan, dice: si quieren derribar, derríbenlo, hagan lo que quieran. Y esto es un tema porque a Rusia parece que no le gustó mucho. Y el embajador en París, Meshkov, acaba de anunciar que para su país, si le derriban un avión, significará guerra, simplemente. Peskov lo había dicho tal vez con menos intensidad, ¿no? Y había hablado de una historia infundada que hay en Occidente. La realidad es que, bueno, la cosa está complicada. Los rusos dicen que ellos tuvieron tren MiG-31 en la ruta Kaleria-Kaliningrado, que estaban operando, pero en realidad sobre aguas neutrales. Cada vez que se dan este tipo de cosas, siempre las discusiones en general pasan por lo mismo. Uno dice violaron el espacio aéreo, el otro te dice no, eran aguas internacionales, y nunca terminamos de saber exactamente quién tenía razón o qué pasó. Pero bueno, claramente si Rusia no quiere confrontar ahora con la OTAN, no tiene ninguna necesidad de entrar en espacios aéreos o mandar drones que invadan espacios aéreos ajenos. Ahora, sí hay un sector duro de la OTAN que quiere que Estados Unidos no se aleje, no vaya por ese camino, y sí se vaya sumando al esfuerzo militar.
Y a ellos sí les viene muy bien esta circunstancia. ¿Quién es el verdadero responsable de esto? No lo sabemos, pero bueno, hay una intuición. La realidad es que un incidente administrado por Europa sin respaldo duro de Estados Unidos puede escalar por error de cálculo si Rusia responde, como dice Meshkov, y opta por tomar esto como una declaración de guerra. La reacción de Rusia puede ser derribar aviones de la OTAN, puede ser golpear alguna base, puede ser atacar los aeropuertos de donde opera, puede haber muchas respuestas posibles. Todas son peligrosas. ¿Cuál es la hipótesis en definitiva que estamos barajando? Una posibilidad es que haya un cambio real de Trump, que se endurece contra Rusia, que coordina las acciones de la OTAN. Para esto habría que observar si hay un aumento cualitativo en las entregas de armamento crítico desde los Estados Unidos, no solo material de reposición. Es decir, no alcanza con que mande algunas ojivas nucleares y algunos lanzadores Stinger. Hace falta que Estados Unidos se comprometa con material estratégico que no ha brindado. Otra cuestión que habría que observar son las medidas coercitivas nuevas que puede haber, como aumento de sanciones, sobre todo las sanciones secundarias a terceros países, financiero-tecnológicos, etc. Las únicas sanciones que se han aplicado en realidad responden más a la estrategia comercial de Estados Unidos, que puede llegar a utilizar como excusa. Ustedes le dan petróleo, le compran petróleo a los rusos, como hace con India, pero en realidad el objetivo es otro. El objetivo es castigar a India por la política de aranceles, dado que India tiene altas tasas impositivas a los productos estadounidenses y no acepta a Estados Unidos esa desigualdad. También hay que concebir esta cuestión de impulsar resoluciones en las Naciones Unidas que tengan que ser vetadas por Moscú, y sobre todo la presencia directa de los Estados Unidos en el teatro de operaciones ucraniano, en lo que tiene que ver con probablemente con los sistemas de drones, de los sistemas antimisiles, de todo lo que tenga que ver con tecnologías que operan los Estados Unidos. Cada vez que escuchamos hablar de, en general, bases, muertos, mercenarios, altos oficiales de la OTAN colaborando en algún programa, normalmente son todos europeos. Es raro que aparezcan los estadounidenses, lo cual hace pensar que los estadounidenses en realidad no están participando directamente de esa manera. Hay que observar esto si hay un incremento en la participación de fuerzas estadounidenses directamente. La otra posibilidad es que Trump esté jugando a la política, como dicen en Estados Unidos, del zorro. ¿Qué significaría esto? Tercerizar la guerra de Ucrania, dejársela en realidad en manos de Europa, responsabilizar a Europa, y muchos dicen, inclusive, si esa guerra se pierde, que es altamente probable que eso pase, Trump podía presentarse como, bueno, la perdieron por ser unos incompetentes. O sea, solo se sostiene esto si estamos nosotros, pero esta guerra la querían ellos, la querían los rusos, la querían los europeos, la resolvieron entre ellos. Nosotros no tenemos nada que ver, por lo tanto Estados Unidos no perdió la guerra. Esa es una forma que Trump puede hacer para salir. ¿Se acuerdan que muchas veces dijimos, ¿cómo sale Estados Unidos de la trampa de Ucrania sin que el mundo lo perciba como el gran derrotado, que se tuvo que ir porque no pudo contener a Rusia? Bueno, esto puede ser una forma. Se va entre amenazas, que vuelvo, qué sé yo, ustedes son capaces, y finalmente lo que termina haciendo es saliendo para desentenderse del problema y decirle, bueno, entonces la responsabilidad es de ustedes. ¿Y qué tenemos que abone esta teoría de la simulación de Trump? El veto en la ONU, que mencionamos, que congelaba el impulso europeo, la retórica de apoyo sin escala material decisiva, importante, o sea, vamos a dar más, pero en realidad no damos gran cosa. La retórica o el aumento de presión sobre el Caribe y Venezuela, lo que significa que la prioridad de Washington es relocalizar tropas,
y posiciones, la permisibilidad ante los avances rusos y el desgaste de la base industrial ucraniana, es decir, mirar con resignación y decir los europeos, encárguense ustedes, mientras los rusos siguen avanzando en territorio ucraniano y van demoliendo las capacidades ucranianas. Y el desinfle político que está sufriendo a Bruselas, como el caso de Kaja Kallas, con sociedades reacias a la guerra. Claramente creo que esta segunda opción prima sobre la primera. O sea, si uno lo ve objetivamente, por eso, más allá de la propaganda y las tendencias de los medios y demás, uno empieza a ver que en realidad lo que está haciendo es Trump sacando el cuerpo, saliendo del problema, funcionando en lo que tiene que ver con las posiciones pro-estadounidenses y abandonando un poco a los europeos en serio. Por eso Kaja Kallas se pone tan nerviosa. Porque para Europa esto significa un gran problema. Básicamente porque no tienen la capacidad industrial para sostener a Ucrania sin el apoyo de Estados Unidos, porque tienen un riesgo de sobrereacción en el Báltico, para tratar de demostrar fuerza y credibilidad y decisión, y esto puede fracturar más a la Unión Europea entre los maximalistas y los pragmáticos. Rusia, por otro lado, gana en el sentido de que tiene una ventaja en el frente, donde sigue avanzando, gana en la guerra tecnológica y profundiza la disuasión extrarregional en Venezuela y trata de cohesionar y enlazar con los BRICS. Trump rejerarquiza el hemisferio occidental a través del Caribe y de alguna manera Sudamérica, y eso explicaría por qué ha decidido meterse en el barro en la Argentina, como un tablero inmediato. Si Estados Unidos empieza a decir, no, acá lo importante es América, ya no nos preocupamos de Ucrania, no nos preocupamos de Medio Oriente. Y eso es un tema porque es una reconfiguración de la geopolítica mundial y a nosotros nos toca bailar con la más fea. Bueno, una baja exposición directa en Ucrania que termina garantizando ventas militares que mueven industrias a la OTAN. Y hay una noticia más que llamó mucho la atención, que es, le ordenó a Peter Head, el secretario de Defensa, que nuclea a los 1.100 generales que mencionábamos antes, a la totalidad de los generales de los Estados Unidos, de todas las fuerzas militares, a que vayan a Cuántico para una reunión que nadie sabe exactamente para qué se hace, pero es algo absolutamente inusual y parte de lo que se presupone es que Trump lo que va a hacer es exigir una obediencia y un orden, que no se rompan las cadenas de mando, porque estaríamos en un teatro complicado con muchos actores con distintos intereses en juego. Esto, como decíamos, favorece esa tesis que caracterizan a Estados Unidos como la del zorro, con una delegación ucraniana a Europa, una concentración en el hemisferio occidental y el control del complejo militar a través de esta reunión de Cuántico, junto con esa economía rusa que finalmente no está colapsando ni mucho menos. Todo esto para Kiev y para Bruselas son muy malas noticias. En realidad, la prensa lo ha presentado como que estaban eufóricos, los ucranianos estaban eufóricos, pero la realidad es que no están leyendo bien lo que está pasando, porque básicamente es menos respaldo real para Ucrania, más costos políticos, más costos económicos y un riesgo de que decisiones impulsivas puedan sostener esta situación. Por ejemplo, Trump no solo podemos agregar que no le regala nada a Europa, sino que sigue perjudicándola. Entonces, ahí es donde preguntarse, pero Trump no era que ahora iba a apoyar a Europa contra Rusia. Bueno, acaba de sacar hoy, 26 de septiembre, una resolución donde fija un arancel del 100% a las importaciones de medicamentos europeos. La medida arranca el mes que viene, en octubre, y se dirige en forma directa a la Unión Europea, que es el principal proveedor de fármacos patentados en Estados Unidos. Los países más
afectados son Irlanda, Alemania, Suiza y Bélgica. Quedan afuera solo aquellos que ya producen en Estados Unidos o están construyendo plantas. Es la reafirmación precisamente de esa política de Trump de se fabrica acá lo que se consume acá. Y por otro lado, quedan exceptuados los medicamentos genéricos que vienen de la India. Y fíjense, pero no era que los amigos eran los europeos y los enemigos eran los indios, porque los indios compraban el petróleo ruso, pero le está poniendo el 100% a los europeos y exceptúa a los indios. ¿Por qué hace eso? Porque las monodrogas que necesita la industria para producir en Estados Unidos vienen de la India, no vienen de Europa. De Europa vienen los medicamentos con marca, y eso no le interesa a Trump. El valor agregado que está quedándose Europa usando la monodroga de la India, envasándola y revendiéndola bajo una marca más reconocida en Occidente, Estados Unidos lo quiere reemplazar por laboratorios propios. Trump dice que esto es porque se defiende contra países que estafan a los Estados Unidos. La Unión Europea la había calificado en abril de este año como más desagradable que China aún en materia comercial. Así que Estados Unidos se quiere llevar los costos de investigación y desarrollo, o sea, la crema del negocio, a los Estados Unidos. Y el impacto inmediato es que Merck, AstraZeneca, Roche, Novartis, J&J, ya anunciaron miles de millones de dólares para construir nuevas plantas en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que no se va a invertir en Europa, se va a invertir en Estados Unidos. 32 farmacéuticas enviaron cartas a Ursula von der Leyen alertándole sobre una pérdida de 100.000 millones de euros en inversiones si Bruselas no flexibiliza precios, patentes y regulación. Básicamente, entonces, ¿qué hace Trump? Combina dos mensajes: reindustrialización forzada, el reshoring, la relocalización de sectores críticos. Ahora le tocó al farmacéutico, antes hizo esto mismo con los chips y con el acero, dándole un golpe directo a la Unión Europea que la asfixia económicamente, mientras les encarga además que aumenten el presupuesto militar para sostener a la OTAN y para contener a Rusia en Ucrania. Lindo panorama es el que le está dejando Europa. Europa debe entonces financiar esa guerra y además debe ver cómo, mientras tanto, se le escapa la inversión estratégica hacia los Estados Unidos. Trump entonces parecería que no es tampoco tan errático como se cree. Que es bruto, que le faltan palabras, eso es cierto, pero tampoco es un idiota. Está redibujando el tablero geopolítico. En Ucrania congela iniciativas de la ONU mientras habla de apoyo, pero en realidad se retira y deja que Moscú avance empujando a Europa a que pague la fiesta, que él va a vender las armas. Y en lo militar desplaza el foco estratégico al Caribe con una fuerza expedicionaria frente a Venezuela. Mientras tanto, Moscú responde con un tratado de defensa que ata Caracas a los BRICS. En lo interno, Estados Unidos también está conmocionado porque ordena al alto mando militar que se reúna en Cuántico como una señal de disciplina y pasible de un recorte de la hipertrofia de generales que mencionamos antes. En lo económico, sacude a la Unión Europea con ese arancel del 100%, obligando a relocalizar las inversiones críticas en Estados Unidos y mostrando finalmente que Bruselas no solo pierde en el campo militar, sino también en el industrial. Mearsheimer, el profesor de la Universidad de Chicago, termina por confirmar lo que se presume desde el otro lado, donde la guerra tecnológica finalmente favorece a Rusia y el relato de Moscú al borde del colapso se deshace frente a los datos de la realidad. Por lo tanto, entonces el mensaje podríamos decir, el mensaje de Trump es bastante claro en el fondo. Recentra a los Estados Unidos en el hemisferio occidental americano, podríamos decir, exprime a Europa cuanto puede, deja que Rusia consolide su victoria en Ucrania, básicamente, que es lo contrario a la lectura que se está haciendo en los grandes medios,
y redirige la competencia estratégica hacia el plano económico e industrial, donde utiliza los aranceles como su arma prioritaria. O sea, no quiere competir en el plano militar, sí lo intenta hacer en el plano económico e industrial. Y Europa entonces queda, y con esto ya vamos terminando, queda atrapada entre dos fuegos. Tiene que financiar una guerra que ya está perdida y perder además la competitividad industrial. Rusia reafirma entonces su frente, extiende su influencia sobre por lo menos una partecita de América Latina, y Washington, bajo Trump, redefine las prioridades con una brutalidad que ahora no da espacio a malos entendidos. American First, América Primero, ya no es un eslogan, sino es el único guión que se puede aplicar. Y agrego como último, eso también se entiende por qué ha cobrado notoriedad el asunto de Milei, porque Trump está empezando a prestar atención en la región, que la quiere bajo su control. El único problema es que acá el único simpatizante entre los grandes políticos que hay de Trump es Milei, que además tiene una política bastante errática, y eso está generando muchas tensiones internas en los Estados Unidos, lo que nosotros vinimos contando en los últimos días. Hoy, por ejemplo, medios como La Política Online lo reflejan en varias de sus notas. Hay mucho lío en Estados Unidos por esta posición de Trump, y hay poca confianza real en Milei, más allá de lo que se diga.